Se me ocurre que hoy podríamos empezar un poquito a debatir o a pensar en torno a cómo buscar ayuda. Por ahí teniendo en cuenta que hasta hoy en día sigue como ese matiz o ese sesgo de criminalizar muchísimo el consumo. Entonces, ¿cómo hago yo para buscar ayuda? ¿Cómo le comunico a mis padres? ¿Cómo le digo a un amigo, acompáñame? Creo que llegué al punto donde necesito ayuda, esto se me está yendo de las manos. Y que no sea el resto o el entorno como puesto, si se quiere, con una mirada, bueno, así, digamos, criminal, o que uno está en problema o está cometiendo algún acto ilegal o algo que no corresponde, digamos, algo que uno no podría ir al médico y decir, bueno, me está pasando esto porque se trata de consumir o tener entre manos algo del orden ilegal, algo ilícito. Sí, en ese sentido, justamente esto que vos decías de lo legal o ilegal, la verdad que en relación a los consumos, hoy nosotros vemos mucho en la clínica, en las consultas que tenemos, el tema de que se habla de consumo de drogas ilícitas, porque cuando nosotros preguntamos sobre el consumo de drogas lícitas, como el alcohol o el cigarrillo, dice sí, o sea, lo banalizan, lo naturalizan y no forma parte. Lo que forma parte es del otro consumo, de las otras sustancias. Y justamente esos consumos a veces no son tan importantes como sí lo son las drogas lícitas, ¿no? Esa es por ahí la contradicción que tenemos. Y también, obviamente, esto define lo que se llama el policonsumo, porque todos son policonsumos hoy por hoy. Es decir, y también hoy por hoy ya no solo tenemos que tiene un policonsumo de sustancias, sino tiene un policonsumo también de conductas, entre ellos las pantallas. Claro, a mí me parece que tenemos como que partir de la base de diferenciar entre lo que es un consumo o un uso más bien de algunas sustancias y cuando ya se torna un consumo problemático, digamos, porque ahí me parece es donde nosotros empezamos a tomar contacto con estas personas, digamos, que consultan o familiares. Y me parece que ahí, en esto que vos preguntabas, Romy, de cómo busco ayuda o cómo lo pienso, es, primero me parece tratar de identificar si esa sustancia o ese consumo me está generando algún problema, sea en lo laboral, en mi vida cotidiana, con mi pareja, con mis amigos, con mis padres, y bueno, y a partir de ahí ver cuál es el camino viable para poder hablar sobre eso, digamos. Muchas veces puede ser que la familia no opere, digamos, como un factor protector o continente donde uno pueda sentirse cómodo hablando, y tal vez sea un amigo con el que yo pueda pedir ayuda. Hoy en día también las redes sociales, o sea, contactarnos, bueno, nosotros tenemos la red abierta, digamos, para consultas, y me parece que ese es el primer paso, como preguntarnos, esto me está generando un problema, no estoy pudiendo controlarme, no puedo parar, y bueno, a partir de ahí empezar a hacer algo, digamos, o sea, dar como ese primer paso que siempre decimos. Bien, y es interesante también que los canales, digamos, los agentes, que esto no tenga por ahí ese sesgo o esa mirada, entonces empiecen como a circular otros canales donde la gente pueda pedir ayuda, pueda decir, bueno, a mí me está pasando esto, a algún amigo le está pasando esto, un familiar le está pasando esto, ¿de qué manera podría acompañarlo a pedir asistencia, un asesoramiento? Entonces se llega a la mano de profesionales o a otro paso, digamos, a pedir acompañamiento ya de otra índole, empezar un tratamiento, puede ser ambulatorio, si no es por ahí un caso tan agudo todavía, y se empiezan a desmenuzar estos conceptos, digamos, porque también entendemos que es un proceso difícil para los familiares, para por ahí la pareja, la familia, bueno, todo el entorno, tratar de entender, bueno, necesito ayudar a mi ser querido, no sé bien cómo hacerlo, empiezan también cuestiones como el enojo, el miedo, estoy teniendo al final en mi casa viviendo a un ser querido, estoy teniendo a un criminal en mi casa, ¿qué está pasando? Entonces por ahí, una vez que se pueda abordar este tema y se pueden empezar a hablar de estas cuestiones, me parece interesante que también eso habilita a poder desmenuzar el tema, entender que no es solamente que una persona va y consume, sino que hay toda una dinámica alrededor que sostiene ese consumo, que la persona por algún motivo llegó a consumir en algún momento,
que la persona en este momento también puede empezar a problematizar en torno a ese consumo y a decir, bueno, algo está pasando, no lo estoy pudiendo controlar, esto está siendo realmente un problema en mi vida porque me está trayendo problemas laborales, afectivos, con mis vínculos. Entonces, empezar a trabajar desde ahí y que también en ese proceso o en ese tratamiento pueda empezar a tener esa lectura tanto el usuario como todos los referentes afectivos, en este caso que nosotros trabajamos con estas personas, ir hacia el mismo objetivo sería, ir hacia el mismo objetivo y con esta lógica. Sí, eso es importante porque también ahí se develan algunas cuestiones que tienen que ver con los consumos, porque hay un papá que condena, digamos, este consumo, pero también es un trabajador compulsivo. Una mamá que tal vez tiene una automedicación y sin embargo el único consumo que se condena es el de este chico que tiene que ver con una sustancia, digamos, lícita o no ilícita. Entonces estas cuestiones justamente se dan muy frecuentemente. Entonces se deja de lado nadie tiene en cuenta ese modelaje en cierta manera que se ha tenido. Y bueno, este chico por alguna razón está representando ese consumo. Entonces, estas cuestiones son difíciles a veces porque las personas, hay que decirlo también, vienen a señalar, en cierta manera, atraer a esta persona que está con problemas y ellos no tienen problemas. Bueno, entonces, ahí quería apuntar un poco que, bueno, hemos tenido, digamos, admisiones donde vienen por un consumo problemático, si se quiere, como demanda. Mi hijo está consumiendo marihuana o X sustancia. Y en realidad cuando uno va evaluando en las distintas entrevistas nos damos cuenta que no hay un consumo problemático y que hay sí usos de sustancias y aparecen otras tramas a trabajar que tienen que ver con, bueno, la dinámica familiar, los problemas familiares, esto que vos decís de, no sé, el papá que trabaja mucho, la mamá con diferentes situaciones, digamos, como distintos episodios que está tan naturalizado, digamos, y se focalizan, por ejemplo, en el uso de la marihuana y aparecen otros consumos que no necesariamente lo ven como algo problemático, digamos, y en general suele acarrear otros problemas en la vida de esa persona, digamos. Así es. Sí, me parece interesante esto de que podamos, por ahí eso es lo que nos cuesta mucho, ¿no? Que las personas vienen como muy interesadas en el consumo, en la sustancia, eso que siempre decimos, o sea, la sustancia no tiene vida, somos nosotros los que por alguna razón, por eso el término de consumo problemático es un término dinámico, que alude justamente a que es un ser humano el que hace el acto de consumir. Entonces me parece interesante esto que nosotros trabajamos, de ver cuáles son todos los factores, las circunstancias que interfieren para que esto suceda, ¿no? Y bueno, empezar a andar el camino, dicho sea de paso, para poder analizar todas estas cuestiones y ir llegando a... Generalmente, hay que decirlo también, hay como una dramatización del consumo y hay un pronóstico muy sombrío. Eso no es así. Los resultados son muy buenos, principalmente empezando por el diagnóstico. No siempre un consumo problemático es una adicción, es decir, que la persona no es que pierde todas sus funciones ni sus actividades. Justamente también la propuesta ambulatoria lo que hace es plantear que la persona siga con todas sus dinámicas o sus actividades laborales o académicas y se pueda seguir trabajando. En ese sentido me parece muy interesante. Y bueno, como decía, no es algo drástico, fatal. Se ve mucho eso en las clínicas, en las consultas, que las madres sobre todo vienen muy angustiadas porque tienen un hijo con algún tipo de consumo. Y bueno, hay que decirlo que eso se puede, como decíamos recién, trabajar, abordarlo. No es mágico, no va a ser de un día para otro, pero se puede llegar a buen término, sobre todo cuando uno pone el cuerpo, por decirlo de alguna manera, y decide transitar el camino. Entendiendo también, me parece que no todos los tratamientos son para la misma persona, digamos, o para las personas en general, porque el otro día leía en la red social, digamos, una persona que decía, a fulano el tratamiento con ustedes no le funcionó. Y eso me parece que está bueno que lo pensemos, digamos, porque creo que es algo que lo hablamos siempre con los referentes o con los usuarios cuando vienen acá, de que el tratamiento siempre se adecúa a cada persona, a cada situación y eso se va evaluando.
y aparecen episodios de consumos o recaídas, como muchas veces le llaman, y todo ese proceso por ahí de avances que hubo es como que de repente se derrumba y estamos en punto cero otra vez. O sea, siempre hablando, ¿no?, de la familia o los referentes en este caso, y me parece que eso es algo importante para poder trabajarlo o hablarlo ahora. Hay dos puntos que me gustaría por ahí retomar en torno a lo que estaba diciendo Gustavo. Bueno, pesa muchísimo la palabra droga. Entonces, que llegue la palabra droga o que llegue la palabra adicto a un hogar es un montón, digamos. Entonces, hay que hacer el quiebre y hay que empezar a maniobrar, si se quiere, con estas palabras, y también entender que si una persona adicta llega a pedir ayuda, deja de ser automáticamente, a mi parecer, un adicto. Porque adicto alude a una persona que es incapaz de hablar, de pedir ayuda, que no puede hablar. Entonces, si una persona se mueve un poquito de eslabón y busca ayuda, creo que ya automáticamente dejaría de ser un adicto, porque está ya en otro proceso, elaborando y entendiendo que sí está teniendo un problema y puede ser ayudado. Entonces, bueno, eso por una parte, digamos, me parecía interesante por ahí remarcarlo. Y bueno, después también teniendo en cuenta el caso por caso, que es muy importante por ahí entender la dinámica, el mito familiar que se pone en juego en cada caso, el entorno, la rutina de cada usuario y respetar los tiempos. Por ahí se complejiza un montón y lo vemos todos los días, que hasta en una propia familia, en un propio caso, digamos, no se juegan los mismos tiempos. El usuario tiene un tiempo lógico, el referente afectivo tiene otro tiempo totalmente diferente, las expectativas no son las mismas. Entonces ahí es donde nosotros, creo que como equipo, siempre tratamos de estar a la altura y poner el cuerpo para parar y introducir esto, digamos, otra vez poner sobre la mesa que el usuario está haciendo un proceso, está teniendo un recorrido muy particular, donde no es fácil tampoco, porque todas las miradas están volcadas en él como sujeto problema, si se quiere, y es otra vez estar ahí corriendo de ese lugar, porque no es solamente la mirada sobre el usuario que consume, sobre el sujeto problema, sino todo el entorno. Y empezar por ahí a desmenuzar que no siempre las expectativas van a ser las mismas que plantee el usuario, que se plantee el usuario, que espere por ahí el referente afectivo, y eso claramente genera por ahí sentimientos de culpa, de frustración. El tratamiento no está yendo al ritmo que yo esperaba, él no está mejorando, ella no está mejorando como yo esperaba, y por ahí lo que está elaborando el usuario o el referente afectivo va en otra sintonía. Entonces eso es muy importante también, saber alojar y traerlo a colación, digamos, que todas las partes estén enteradas de eso, es muy importante, y por ahí calma un poquito las ansiedades y podemos seguir. Sí, hay que aclarar esto de que es una cuestión dinámica, donde es muy importante estas etapas que va pasando el usuario, y que todos los resultados tienen que ver con él, en el sentido de que va a depender, así como tiene que en algún momento en las etapas de la precontemplación pasar a la contemplación, es decir, una decisión de él. Digo esto en relación a los resultados. Entonces todos los resultados buenos son del usuario, no son nuestros, digamos, son de él, porque ha querido ahí sí utilizar las herramientas que por ahí tenemos. Entonces me parece que eso es importante. Muchas veces yo siempre le recalco esto, que todo lo que una vez que entra el proceso, que puede reflexionar, todas las modificaciones que va haciendo es en razón de lo que él quiere, no de lo que nosotros le proponemos, es decir, lo que él pueda tomar y pueda producir el cambio, lo cual me parece importantísimo, nuclear y lo que signa, digamos, el pronóstico, porque esta persona va a tener muchas herramientas para poder mantenerse de una manera, digamos, saludable, si se quiere, por mucho tiempo. Eso es interesante, porque también por ahí cuando se ponen en juego otra vez y están muy marcadas las ansiedades por parte de los referentes afectivos, buscan a los gritos, díganme qué hacer. Ustedes son los profesionales, ustedes tienen la respuesta. Y el saber está puesto en el proceso de cada usuario en particular, en el proceso, digamos, en lo que él vaya pudiendo hacer, en la medida de que esas herramientas se vayan habilitando, y con el tiempo del usuario sería. Nosotros
estamos lejos de entender cuál va a ser el tiempo que va a durar un tratamiento, a veces más breve y a veces un poquito más extenso, pero eso sí lo va a ir maniobrando el usuario y siempre el recurso, me parece que también lo tenemos en cuenta siempre, es la voluntad. Es la voluntad y la decisión, bueno, sí, quiero hacerme realmente cargo de esto, y también es válido que diga, no, la verdad es que todavía no quiero, que nos ha pasado. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que el tiempo lo marca el usuario. Muchas veces hemos tenido procesos de abstinencia y bueno, dijeron que a través de lograr eso ya no querían seguir y se dio el alta, digamos. Bueno, depende de cada uno, como decimos.